No es que no llegue, es que no te sientes listo para recibir. Respira. Antes de seguir escuchando, quiero que hagas algo muy simple. Detente por un instante y observa tu vida. Observa aquello que deseas profundamente. Amor estable. Paz verdadera. Abundancia. Reconocimiento. Expansión. Tal vez libertad. Tal vez propósito. Tal vez descanso. Ahora pregúntate en silencio, con honestidad absoluta, ¿en el fondo creo que eso es para mí? No respondas rápido. No respondas desde lo que sabes. Responde desde lo que sientes. Porque muchas veces dices que sí. Dices que lo mereces. Dices que estás listo. Dices que estás trabajando en ti. Dices que estás creciendo. Pero en lo más profundo de tu energía hay una pequeña voz que susurra algo distinto. Una voz que dice, quizá no tanto. Quizá no todavía. Quizá primero debo demostrar algo. Quizá primero debo pagar algo. Quizá primero debo sufrir un poco más. Y esa voz no es consciente. No es lógica. No es evidente. Pero dirige tu realidad. No es que la vida te esté negando. No es que las oportunidades no existan. No es que el amor no esté disponible. No es que la abundancia sea escasa. Es que hay una parte de ti que aún no se siente lista para recibirlo sin culpa. La energía del merecimiento espiritual no tiene que ver con premios. No tiene que ver con ser mejor que otros. No tiene que ver con acumular méritos. No tiene que ver con hacer más para ganar más. Tiene que ver con recordar algo que olvidaste. Olvidaste que tu valor no depende de tu rendimiento. Olvidaste que tu dignidad no depende de tu pasado. Olvidaste que no viniste a esta experiencia para pagar deudas emocionales eternas. Viniste a experimentar expansión. Pero cuando crees que debes ganar el derecho a recibir, empiezas a vivir desde la tensión. Desde el esfuerzo constante. Desde la comparación. Desde la necesidad de aprobación. Desde el miedo a equivocarte. Y entonces te esfuerzas. Te disciplinas. Trabajas en ti. Lees. Meditas. Haces afirmaciones. Visualizas. Aprendes. Avanzas. Pero algo no termina de fluir. Porque el merecimiento no se activa con técnicas. Se activa con conciencia. La energía no responde a tus palabras. Responde a tu convicción interna. Si en el fondo crees que no eres suficiente, cada logro traerá ansiedad. Si en el fondo crees que debes pagar por lo bueno, cada bendición traerá miedo. Si en el fondo crees que no puedes sostener algo grande, lo soltarás antes de que florezca. Este audiolibro no es para enseñarte a atraer. Es para ayudarte a permitir. No es para que persigas más. Es para que dejes de bloquear lo que ya está acercándose. Hoy vamos a hablar de la energía del merecimiento espiritual. No desde la mente. No desde la teoría. No desde fórmulas externas. Vamos a hablar desde el alma. Vamos a mirar las raíces invisibles que te hicieron dudar de tu dignidad. Vamos a observar cómo tu cuerpo, tus decisiones y tus relaciones revelan lo que realmente crees sobre ti. Vamos a comprender la diferencia entre el deseo del ego y la expansión del alma. Y, sobre todo, vamos a activar esa energía desde adentro. No necesitas volverte alguien distinto para merecer más. Necesitas dejar de creer que no lo mereces. Y mientras avanzamos, no escuches esto como información. Escúchalo como un recordatorio. Porque lo que estás a punto de despertar no es nuevo. Es antiguo. Es tuyo. Y nunca dejó de estar ahí. La herida invisible del no merezco. El sentimiento de no merecer no siempre es dramático. No siempre se presenta como tristeza evidente o pensamientos destructivos. A veces es silencioso. Sutil. Casi elegante. Se disfraza de humildad excesiva. Se disfraza de sacrificio constante. Se disfraza de responsabilidad exagerada. Se disfraza de perfeccionismo. Pero en el fondo, tiene una raíz común, la sensación de que debes hacer algo extraordinario para justificar tu existencia. Esta herida no nació ayer. No nació cuando fracasaste. No nació cuando alguien te rechazó. Nació mucho antes. Nació en momentos donde aprendiste, sin que nadie lo explicara claramente,
que el amor dependía de tu comportamiento, que el reconocimiento dependía de tu rendimiento, que la aprobación dependía de tu obediencia. Tal vez escuchaste frases como: compórtate para que te quieran. Hazlo bien para que estén orgullosos. No seas demasiado. No molestes. No sobresalgas. O tal vez no fueron palabras directas. Tal vez fue el ambiente. Tal vez fue la comparación constante. Tal vez fue el silencio cuando necesitabas validación. Tal vez fue el castigo cuando cometías errores normales. Y así, poco a poco, aprendiste algo muy profundo, que tu valor debía ganarse. No naciste creyendo que no merecías. Lo aprendiste. Aprendiste que debías esforzarte más que otros. Aprendiste que debías demostrar constantemente. Aprendiste que recibir sin hacer algo a cambio era egoísta. Aprendiste que descansar era flojera. Aprendiste que brillar podía incomodar. Y entonces empezaste a regular tu propia luz. No porque no quisieras expandirte, sino porque inconscientemente creíste que al hacerlo perderías amor, aceptación o pertenencia. La herida del no merezco se instala en el sistema nervioso. No solo en la mente. Por eso, incluso cuando racionalmente sabes que eres valioso, tu cuerpo puede tensarse ante oportunidades grandes. Tu voz puede volverse insegura cuando te reconocen. Tu postura puede encogerse cuando te elogian. Es energía condicionada. Y esa energía dirige decisiones invisibles. Aceptas relaciones donde das más de lo que recibes. Aceptas trabajos donde te pagan menos de lo que vales. Aceptas dinámicas donde tu opinión pesa menos. No porque no tengas capacidad, sino porque, en el fondo, sientes que eso es lo que corresponde. Observa tu historia con honestidad. ¿Alguna vez rechazaste una oportunidad antes de intentarlo? ¿Alguna vez minimizaste un logro? ¿Alguna vez sentiste culpa cuando algo bueno te sucedió? ¿Alguna vez pensaste que no ibas a poder sostener algo grande? Eso no es casualidad. Es coherencia energética con una creencia antigua. La mente puede repetir afirmaciones como, merezco abundancia. Pero si en el fondo existe una programación que dice, no soy suficiente, la energía sigue obedeciendo esa raíz. No porque haya algo mal contigo, sino porque la energía siempre sigue la creencia más profunda, no la más repetida. El miedo a brillar es una consecuencia directa de la herida del no merecimiento. Porque brillar implica visibilidad. Visibilidad implica juicio. Juicio implica riesgo de rechazo. Y el rechazo activa memorias antiguas donde sentiste que tu valor estaba en juego. Por eso a veces prefieres quedarte en lo conocido, incluso si lo conocido te limita. Porque, al menos ahí, no arriesgas perder aceptación. Otra manifestación sutil es la culpa al recibir más que otros. Cuando creces económicamente y sientes incomodidad frente a quienes no han crecido. Cuando evolucionas emocionalmente y sientes distancia con personas que no lo han hecho. Cuando expandes tu conciencia y sientes que debes disminuirte para no incomodar. Eso es falta de permiso interno para expandirte sin traicionar. Pero crecer no traiciona. Brillar no abandona. Recibir no roba. La herida te hizo creer que la expansión personal implica separación. Pero en realidad, tu expansión puede convertirse en inspiración. La energía del merecimiento comienza a activarse cuando dejas de luchar por validación y comienzas a observar tu dignidad como un hecho, no como una meta. No necesitas demostrar tu valor. Necesitas dejar de dudarlo. Y mientras escuchas esto, tal vez una parte de ti comienza a reconocer algo. Tal vez recuerdas momentos donde te contuviste. Tal vez recuerdas decisiones donde elegiste menos de lo que realmente querías. Tal vez recuerdas ocasiones donde te disculpaste por ocupar espacio. No te juzgues. No fue debilidad. Fue protección. Pero ahora ya no necesitas protegerte de la expansión. La energía del merecimiento espiritual no se trata de inflar el ego. Se trata de reconciliarte con tu esencia. Y esa esencia nunca fue insuficiente. En el próximo capítulo vamos a explorar algo fundamental, la diferencia entre recibir desde el ego y recibir desde el alma. Porque no todo deseo nace del mismo lugar. Y cuando aprendes a distinguirlo, el merecimiento deja de sentirse como una conquista y comienza a sentirse como un regreso.
La diferencia entre el ego y el alma al recibir. Detente un momento. Imagina que hoy recibes exactamente aquello que has estado deseando. Amor profundo. Abundancia económica. Reconocimiento. Una oportunidad grande. Una expansión que cambia tu realidad. Ahora observa tu reacción interna. ¿Sientes paz o sientes presión? ¿Sientes gratitud serena o sientes necesidad de demostrar que lo mereces? ¿Sientes expansión o sientes miedo a perderlo? La forma en que reaccionas revela desde dónde deseas recibir. Porque no todo merecimiento nace del mismo lugar. El ego quiere recibir para confirmar algo. El alma recibe porque sabe quién es. El ego dice, cuando lo tenga, demostraré que soy suficiente. El alma dice, soy suficiente, por eso puedo sostenerlo. El ego quiere validación externa. El alma vive coherencia interna. Y esta diferencia cambia absolutamente todo. Cuando el ego dirige el deseo, el recibir se convierte en una carrera. Siempre hay comparación. Siempre hay competencia. Siempre hay necesidad de ser visto. Siempre hay miedo a quedarse atrás. Si otro recibe más, el ego se inquieta. Si otro avanza más rápido, el ego se incomoda. Si otro brilla, el ego siente amenaza. Y entonces el merecimiento se vuelve condicional. Si logro esto, entonces valgo. Si me reconocen, entonces soy importante. Si gano más, entonces soy exitoso. Pero eso no es merecimiento espiritual. Eso es búsqueda de validación. El alma funciona distinto. El alma no compite. El alma no necesita probar. El alma no se compara. El alma desea expandirse, no demostrar. Cuando el deseo nace del alma, se siente natural. No urgente. No desesperado. No ansioso. Se siente alineado. Hay una diferencia muy clara entre querer algo porque crees que eso llenará un vacío y querer algo porque eso amplifica lo que ya eres. El ego busca completar una carencia. El alma busca expresar su abundancia. Y aquí está la clave profunda. Si intentas activar el merecimiento desde el ego, siempre sentirás insuficiencia. Porque el ego vive en la comparación. Pero cuando activas el merecimiento desde el alma, desaparece la necesidad de competir. Recibir deja de ser una batalla. Se convierte en consecuencia. Observa esto con honestidad. ¿Quieres prosperidad para sentirte superior o para expandir tu impacto? ¿Quieres amor para sentirte validado o para compartir tu plenitud? ¿Quieres reconocimiento para sentirte importante o para expresar tu verdad sin miedo? No hay juicio en estas preguntas. Solo claridad. Muchos creen que desean abundancia, pero en realidad desean compensar heridas. Y cuando la herida dirige el deseo, incluso si lo obtienes, no se siente suficiente. Por eso hay personas que logran metas y aún así sienten vacío. Porque el logro no sana la creencia de insuficiencia. El alma no quiere llenar huecos. Quiere desplegarse. Recibir desde el alma se siente distinto en el cuerpo. Se siente como expansión suave. Se siente como respiración amplia. Se siente como gratitud tranquila. Se siente como estabilidad, no como euforia descontrolada. El ego reacciona con picos intensos. El alma responde con profundidad estable. Y aquí hay algo aún más importante. Cuando recibes desde el alma, no necesitas retener con miedo. El ego teme perder. El alma confía en el flujo. Si algo se va, el ego entra en pánico. Si algo cambia, el ego siente amenaza. Pero el alma comprende que nada verdadero se pierde. Solo se transforma. La energía del merecimiento espiritual se activa cuando dejas de buscar pruebas externas y comienzas a cultivar coherencia interna. Coherencia entre lo que dices que deseas y cómo te tratas. Coherencia entre lo que sueñas y lo que permites. Coherencia entre lo que afirmas y lo que realmente crees. Haz una pequeña observación ahora. Piensa en algo que deseas profundamente. Visualízalo frente a ti. No lo idealices. Solo obsérvalo. Ahora pregúntate, ¿se siente natural en mi vida o se siente distante? ¿Se siente posible o se siente como algo reservado para otros? ¿Se siente como algo que puedo sostener o como algo que me sobrepasa? Tu primera reacción es la más honesta.
Si se siente distante, no es porque no puedas tenerlo. Es porque tu sistema aún no lo reconoce como coherente contigo. Y la coherencia no se fuerza. Se construye desde dentro. Recibir desde el alma implica algo muy simple pero profundo: aceptar que no necesitas demostrar tu valor para experimentar expansión. No necesitas ser perfecto. No necesitas ser impecable. No necesitas haber sanado todo. El merecimiento espiritual no se otorga después de aprobar exámenes invisibles. Se despierta cuando recuerdas tu dignidad esencial. El ego dice, cuando esté listo, lo recibiré. El alma dice, recibir también es parte del aprendizaje. Y aquí está una revelación importante: muchas veces no recibes porque crees que primero debes convertirte en una versión más evolucionada. Pero la evolución no ocurre en aislamiento. Ocurre en interacción. Ocurre en experiencia. Ocurre en movimiento. A veces necesitas recibir algo antes de sentirte listo, para descubrir que sí podías sostenerlo. La energía del merecimiento espiritual no es arrogancia. No es orgullo. No es superioridad. Es humildad verdadera. Humildad no como disminución, sino como aceptación de tu valor sin necesidad de exagerarlo ni negarlo. Cuando te reconcilias con tu dignidad, el recibir deja de ser incómodo. Se vuelve natural. Y cuando el recibir es natural, no hay culpa. No hay miedo. No hay autosabotaje posterior. En el siguiente capítulo vamos a mirar algo aún más concreto: cómo tu energía revela si realmente te sientes digno. Porque más allá de lo que dices, tu cuerpo, tus decisiones y tus relaciones están hablando constantemente. Y cuando aprendas a escuchar esas señales, comenzarás a comprender con claridad desde dónde estás viviendo. Como tu energía revela si realmente te sientes digno. Puedes decir que te amas. Puedes repetir que mereces abundancia. Puedes afirmar que estás listo para recibir. Pero tu energía siempre revela la verdad. No la verdad que deseas mostrar. No la verdad que quieres creer. La verdad que vibra en tu interior. La energía del merecimiento no se mide por palabras. Se observa en decisiones. En límites. En lo que toleras. En lo que aceptas. En lo que repites. Si realmente te sintieras digno, ¿aceptarías menos de lo que anhelas? Si realmente te sintieras valioso, ¿permanecerías en espacios donde tu presencia es ignorada? Si realmente confiaras en tu capacidad, ¿rechazarías oportunidades antes de intentarlo? El autosabotaje no siempre es evidente. A veces no se presenta como destrucción directa. A veces se disfraza de prudencia excesiva. De duda razonable. De no es el momento adecuado. Pero observa con honestidad. ¿Cuántas veces postergaste algo importante por miedo a no estar preparado? ¿Cuántas veces minimizaste un logro diciendo no fue para tanto? ¿Cuántas veces sentiste incomodidad cuando alguien te elogió? Esos pequeños movimientos internos revelan una programación profunda. Cuando no te sientes digno, inconscientemente equilibras tu vida hacia abajo. Si algo crece demasiado, lo reduces. Si algo te eleva, lo cuestionas. Si algo te expande, lo pones en duda. Porque lo desconocido puede ser más aterrador que lo limitado. La energía busca coherencia. Si tu identidad interna es pequeña, cualquier expansión se sentirá amenazante. No porque sea negativa, sino porque rompe la imagen que tienes de ti. Observa tus relaciones. ¿Das más de lo que recibes? ¿Te adaptas constantemente para no incomodar? ¿Temes expresar tus necesidades por miedo a perder amor? Aceptar menos afecto, menos respeto o menos atención de lo que deseas no es casualidad. Es una manifestación directa de tu nivel de merecimiento interno. Nadie puede tratarte por debajo de lo que tú permites por mucho tiempo sin tu participación energética. Eso no significa culpa. Significa conciencia. Tu energía comunica lo que consideras normal. Si en el fondo crees que el amor es difícil, elegirás personas emocionalmente inaccesibles. Si en el fondo crees que el dinero es inestable, crearás patrones donde entra y sale rápidamente. Si en el fondo crees que el éxito trae soledad, frenarás tu expansión antes de alcanzarlo. No lo haces para castigarte. Lo haces para mantener coherencia con tu creencia interna. Observa también tu relación con el dinero.
Cuando recibes una cantidad mayor de lo habitual, sientes calma o ansiedad. Te permites disfrutarlo o buscas rápidamente en qué gastarlo. Lo administras con seguridad o con miedo constante a perderlo. Si la abundancia te genera tensión, tu sistema todavía no la reconoce como segura. El merecimiento no solo es mental, es corporal. Tu postura al caminar, tu tono de voz al hablar de tus logros, la forma en que miras cuando expresas una idea, la manera en que negocias tu valor. Todo eso comunica lo que realmente crees sobre ti. Cuando no te sientes digno, el cuerpo se encoge ligeramente. La voz duda. Las decisiones buscan aprobación externa. El permiso viene de afuera, no de dentro. Y aquí hay algo aún más profundo, la culpa. La culpa es uno de los mayores bloqueos del merecimiento espiritual. Culpa por tener más que otros. Culpa por crecer más rápido. Culpa por sanar antes que quienes amas. Culpa por querer algo diferente. Esa culpa crea autolimitación inconsciente. Porque si recibir implica separarte, mejor no recibir. Si crecer implica incomodar, mejor quedarte pequeño. Si brillar implica destacar, mejor apagarte. Pero la expansión no es traición. Tu crecimiento no es un ataque a nadie. Tu evolución no es una ofensa. Tu abundancia no es un robo. La energía del merecimiento se debilita cuando asocias recibir con culpa. Y se fortalece cuando asocias recibir con responsabilidad consciente. Hay otra señal clara, el miedo a sostener lo bueno. Algunas personas logran algo grande y, poco tiempo después, lo pierden. No por incapacidad, sino por tensión interna. Si en el fondo crees que no puedes mantener algo estable, tu sistema buscará restablecer el equilibrio hacia lo conocido. Por eso a veces no es el logro lo difícil, sino la permanencia. Sostener abundancia requiere identidad expandida. Sostener amor requiere confianza interna. Sostener reconocimiento requiere seguridad en tu valor. Y si tu identidad aún está anclada en la carencia, cualquier expansión se sentirá temporal. No es que no puedas tener más. Es que aún no te reconoces como alguien que puede sostenerlo. Haz una pausa ahora. Recuerda el último momento en que algo bueno llegó a tu vida. Observa cómo reaccionaste. Observa si hubo alegría plena o miedo silencioso. Esa reacción es un espejo. La energía no se engaña. Puedes repetir afirmaciones, pero tu cuerpo sabe lo que realmente crees. Y aquí viene una verdad poderosa, no necesitas forzar confianza. Necesitas reeducar tu identidad. La identidad es el contenedor de tu merecimiento. Si te ves como alguien pequeño, tu vida se ajustará a ese tamaño. Si te ves como alguien inestable, tus resultados serán inestables. Si te ves como alguien insuficiente, elegirás dinámicas que confirmen eso. Pero cuando comienzas a verte como alguien digno por naturaleza, no por desempeño, todo empieza a reorganizarse. No necesitas volverte arrogante. No necesitas exagerar tu valor. Solo necesitas dejar de disminuirlo. El merecimiento espiritual no se grita. Se sostiene. Se sostiene en cómo hablas de ti. En cómo defiendes tu tiempo. En cómo eliges tus vínculos. En cómo negocias tu energía. Y cuando tu energía cambia, tus resultados inevitablemente cambian. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo esencial. Activar el merecimiento no es atraer. Es permitir. Porque lo que deseas no siempre está lejos. A veces está esperando que te des permiso para sostenerlo. Si mientras escuchas sientes que algo dentro de ti se está moviendo, no lo ignores. Este espacio no es casual. Cada mensaje está diseñado para acompañarte en tu despertar, para ayudarte a recordar tu valor y activar la energía que ya vive en ti. Si deseas seguir profundizando, si quieres continuar este proceso de conciencia y expansión, suscríbete ahora. No para acumular contenido, sino para mantener viva tu conexión. Aquí no se trata de aprender más. Se trata de recordar quién eres. Suscríbete y permite que este viaje continúe. Activar el merecimiento no es atraer, es permitir. Durante mucho tiempo te enseñaron que para recibir más debías hacer más. Más esfuerzo. Más disciplina. Más técnicas. Más afirmaciones. Más visualización.
Y sin darte cuenta, comenzaste a relacionar el merecimiento con rendimiento. Pero hay algo que casi nadie te explicó: el merecimiento no se conquista. Se permite. No es una meta. Es un estado. Cuando intentas atraer desde la tensión, en realidad estás confirmando una carencia. Porque si persigues algo con ansiedad, tu energía está diciendo: no lo tengo. No soy suficiente aún. No estoy listo. La energía del alma no persigue. Permite. Permitir no es pasividad. No es resignación. No es esperar sentado. Permitir es dejar de resistir lo que ya está en movimiento hacia ti. Muchas veces lo que deseas ya está disponible en forma de oportunidad, pero lo rechazas porque no se ve exactamente como lo imaginaste. O porque sientes que todavía no estás preparado. O porque crees que primero debes mejorar algo en ti. Observa cuántas veces has dicho: cuando esté listo, lo haré. Cuando tenga más confianza, avanzaré. Cuando sea mejor, me abriré. Pero la vida no siempre funciona así. A veces el crecimiento ocurre al aceptar antes de sentirte perfecto. Activar el merecimiento espiritual implica dejar de esperar una versión futura de ti para comenzar a vivir desde tu dignidad actual. Permitir es soltar la lucha interna. Es dejar de demostrar. Es dejar de competir. Es dejar de justificar tu existencia. Es comprender que tu valor no aumenta con logros ni disminuye con errores. La lucha constante agota tu energía. Y cuando estás agotado, no puedes sostener expansión. Hay algo muy profundo que sucede cuando dejas de forzar: tu sistema nervioso se relaja. Y cuando se relaja, se vuelve receptivo. La receptividad es una cualidad esencial del merecimiento. Si estás en tensión constante, tu cuerpo no sabe cómo recibir. Está preparado para defenderse, no para expandirse. Permitir comienza con algo muy simple: descanso interior. No descanso físico únicamente. Descanso emocional. Descansar de la autoexigencia. Descansar de la comparación. Descansar de la idea de que siempre debes mejorar para ser suficiente. Cuando descansas de esa narrativa, algo se abre. Empiezas a sentirte seguro dentro de ti. Y la seguridad interna es el terreno fértil del merecimiento. Hay una diferencia enorme entre trabajar por tus sueños desde el miedo y avanzar hacia ellos desde la coherencia. Desde el miedo, cada paso es presión. Desde la coherencia, cada paso es natural. Cuando activas el permiso interno, dejas de preguntarte si puedes y comienzas a preguntarte cómo quieres experimentarlo. Permitir no significa que no harás nada. Significa que lo que hagas no estará impulsado por carencia. Haz una pequeña práctica ahora. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Piensa en algo que deseas profundamente. Ahora repite en silencio: me permito recibir esto sin culpa. Observa lo que sucede en tu cuerpo. ¿Hay resistencia? ¿Hay incomodidad? ¿Hay miedo? Si la hay, no la rechaces. Obsérvala. Esa resistencia es la parte de ti que aún cree que debe pagar un precio. Pero recibir no es deuda. Recibir es flujo. El flujo no se gana. Se habilita. Cuando intentas forzar la vida, te desconectas de la sincronía natural. Pero cuando permites, comienzas a notar coincidencias, oportunidades, conexiones inesperadas. No porque la vida cambió de repente, sino porque tu energía dejó de bloquear. El permiso interno se activa cuando alineas 3 dimensiones: pensamiento, emoción y acción. Si dices que mereces, pero sientes culpa, hay incoherencia. Si sientes que mereces, pero tus acciones se limitan, hay incoherencia. Permitir implica que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comiencen a hablar el mismo lenguaje. Comienza con pequeños actos. Defiende tu tiempo. Di que no cuando algo no resuene. Acepta un cumplido sin minimizarlo. Cobra lo que vale tu trabajo. Expresa lo que necesitas sin disculparte. Cada pequeño acto coherente fortalece tu identidad de dignidad. Y cuando tu identidad cambia, tu realidad inevitablemente responde. No necesitas convencer a la vida de que eres suficiente. Necesitas convencerte a ti. La energía del merecimiento no es una técnica de manifestación. Es un estado vibracional que nace cuando dejas de pelear contigo mismo.
Cuando dejas de corregirte constantemente. Cuando dejas de castigarte por errores pasados. Cuando dejas de esperar perfección. Entonces algo se suaviza. Y en esa suavidad, la expansión comienza a sentirse segura. Permitir es confiar en que puedes sostener lo que llegue. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a crecer con ello. En el próximo capítulo vamos a profundizar en el merecimiento como estado vibracional. Porque no se trata solo de pensamiento positivo. Se trata de frecuencia coherente. Y cuando entiendes eso, ya no intentas atraer desde afuera. Comienzas a irradiar desde dentro. El merecimiento como estado vibracional. El merecimiento no es una idea. No es una afirmación. No es un pensamiento bonito que repites frente al espejo. Es una frecuencia. Y toda frecuencia organiza tu realidad. Puedes decir que mereces abundancia, pero si tu vibración está cargada de miedo, comparación o culpa, tu experiencia seguirá alineada con esa emoción profunda. La vida no responde a lo que deseas con palabras. Responde a lo que sostienes con energía. El merecimiento espiritual se manifiesta como un estado interno estable. No es euforia. No es excitación extrema. No es arrogancia. Es serenidad con convicción. Es una calma que dice, estoy listo para sostener más. Cuando tu frecuencia vibra en dignidad, comienzas a tomar decisiones distintas sin esfuerzo consciente. Dejas de aceptar lo que no resuena. Dejas de justificar malos tratos. Dejas de negociar tu valor. No porque alguien te lo haya enseñado, sino porque tu energía ya no tolera incoherencia. La vibración de escasez se siente como tensión constante. Tensión por perder. Tensión por no ser suficiente. Tensión por compararte. Tensión por demostrar. La vibración de merecimiento se siente como estabilidad. No necesitas competir. No necesitas apresurarte. No necesitas probar nada. Simplemente sabes que puedes recibir. Esa certeza cambia todo. Porque cuando te tratas como alguien valioso, la vida responde en consecuencia. La frecuencia del merecimiento se fortalece con actos de autorrespeto. Cada vez que eliges lo que te hace bien. Cada vez que estableces un límite sano. Cada vez que dices la verdad aunque incomode. Cada vez que honras tu descanso. Estás afirmando energéticamente, mi bienestar importa. Y esa afirmación no es egoísmo. Es coherencia. La coherencia es el núcleo del magnetismo. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, tu energía se vuelve clara. Y la claridad es magnética. Muchas personas intentan elevar su frecuencia desde afuera. Cambian hábitos. Cambian rutinas. Cambian discursos. Pero si en el fondo aún se perciben como insuficientes, la vibración no cambia realmente. Porque la frecuencia no se eleva con maquillaje emocional. Se eleva con honestidad. Observa tu diálogo interno. ¿Cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿Cómo te hablas cuando no alcanzas una meta? Si tu diálogo es duro, crítico y castigador, tu vibración no puede sostener expansión. El merecimiento espiritual requiere autocompasión consciente. No para justificar mediocridad, sino para construir estabilidad interior. Una persona que se respeta a sí misma no se destruye por equivocarse. Aprende, ajusta y continúa. La frecuencia del merecimiento también se alimenta de gratitud genuina. No gratitud forzada. No gratitud como técnica para atraer más. Gratitud como reconocimiento de que ya hay valor en tu vida. Cuando agradeces sin ansiedad, tu energía se expande. La ansiedad contrae. La gratitud expande. Y en la expansión, el recibir se vuelve natural. Hay algo muy importante que debes comprender, el merecimiento no se activa cuando todo es perfecto. Se activa cuando decides tratarte con dignidad incluso en el proceso. Cuando te levantas después de caer sin humillarte. Cuando avanzas aunque tengas miedo. Cuando eliges confiar aunque no tengas todas las garantías. Eso es vibrar en merecimiento. La frecuencia no depende de circunstancias externas. Depende de identidad interna. Si te ves como alguien digno, actuarás como alguien digno. Si te ves como alguien pequeño, actuarás en consecuencia.
Y la acción repetida refuerza la identidad. Por eso el merecimiento no es algo que llega de repente. Se construye desde microdecisiones coherentes. Comienza por cosas simples. No te disculpes por ocupar espacio. No minimices tus logros. No aceptes menos por miedo a perder. Cada acto es una declaración vibracional. La frecuencia del merecimiento también se fortalece cuando eliges relaciones que reflejan tu valor. El entorno amplifica tu identidad. Si te rodeas de espacios donde debes luchar por reconocimiento, tu frecuencia se debilita. Si te rodeas de espacios donde tu presencia es bienvenida, tu energía se estabiliza. La vibración de dignidad no necesita ruido. Necesita congruencia. Y cuando esa congruencia se vuelve constante, comienzas a notar algo interesante. Las oportunidades ya no se sienten intimidantes. Las relaciones ya no se sienten inciertas. La abundancia ya no se siente peligrosa. Se sienten posibles. El merecimiento espiritual no te convierte en alguien superior. Te convierte en alguien seguro. Y la seguridad interior es el terreno donde florece todo lo demás. En el próximo capítulo vamos a profundizar en algo esencial, como recibir sin culpa y expandirte sin miedo. Porque muchas veces no es la falta de oportunidades lo que limita tu vida. Es el miedo a sostenerlas. Y cuando aprendes a sostener expansión con estabilidad, tu realidad comienza a transformarse desde adentro hacia afuera. Recibir sin culpa, expandirse sin miedo. Hay un momento en el que algo bueno llega a tu vida y en lugar de sentir solo alegría, aparece una sombra silenciosa. Una pregunta interna. Una duda. Una incomodidad difícil de explicar. ¿Realmente lo merezco? ¿Podré sostenerlo? ¿Y si lo pierdo? Esa sombra no aparece porque lo bueno sea peligroso. Aparece porque tu sistema aún está aprendiendo a sentirse seguro en la expansión. Recibir sin culpa es uno de los pasos más profundos del merecimiento espiritual. Porque la culpa es una emoción que contrae. Te hace reducirte. Te hace justificar lo que tienes. Te hace minimizar tu crecimiento para no incomodar a otros. Y mientras minimizas tu luz, confirmas la creencia de que brillar es incorrecto. Pero crecer no es una traición. Superar límites familiares no es abandono. Sanar antes que otros no es arrogancia. Prosperar no es robarle nada a nadie. La culpa muchas veces nace de lealtades invisibles. Lealtad a historias de escasez. Lealtad a sistemas donde el sacrificio era identidad. Lealtad a la idea de que el sufrimiento es noble y la facilidad es sospechosa. Si creciste viendo que el esfuerzo extremo era la única forma válida de vivir, entonces la abundancia tranquila puede sentirse incómoda. Si aprendiste que el amor se gana con sacrificio, entonces recibir amor sin luchar puede parecer extraño. La expansión solo es amenazante cuando tu identidad está anclada en la carencia. Por eso el verdadero trabajo no es atraer más, sino actualizar quién crees que eres. Si sigues viéndote como alguien pequeño, cada logro será frágil. Si comienzas a verte como alguien digno, cada logro será coherente. Recibir sin culpa implica aceptar que tu evolución no necesita permiso colectivo. No necesitas esperar a que todos estén listos para que tú avances. No necesitas detener tu crecimiento para que otros se sientan cómodos. Tu expansión puede ser inspiración, no competencia. Pero eso solo ocurre cuando tú mismo dejas de juzgar tu luz. Hay otra emoción que suele aparecer cuando la vida empieza a abrirse, el miedo a perder. Cuando algo valioso llega, el ego se activa con una pregunta constante: ¿cuánto durará? Y ese miedo puede sabotear incluso lo más hermoso. Porque cuando temes perder, no disfrutas plenamente. Cuando temes perder, aprietas demasiado. Cuando temes perder, tu energía se vuelve ansiosa. La ansiedad no sostiene. La ansiedad agota. La expansión requiere estabilidad interior. Sostener algo grande no es cuestión de suerte. Es cuestión de identidad. Si internamente ya te reconoces como alguien capaz de sostener bienestar, entonces el bienestar no se siente como una amenaza. Pero si tu historia ha estado marcada por inestabilidad, entonces la calma puede parecer sospechosa. Observa esto en tu vida. ¿Te cuesta confiar cuando todo va bien? ¿Esperas inconscientemente que algo salga mal? ¿Te preparas mentalmente para la caída incluso cuando estás creciendo?
Eso no es intuición. Es memoria. Memoria de momentos donde lo bueno fue temporal. Memoria de pérdidas. Memoria de inestabilidad. Pero tu pasado no tiene que definir tu capacidad de sostener. La energía del merecimiento madura cuando comienzas a confiar en tu resiliencia. No porque creas que nada cambiará, sino porque sabes que, pase lo que pase, podrás gestionarlo. Esa confianza interna transforma el miedo en expansión consciente. Expandirse sin miedo no significa que no haya incertidumbre. Significa que la incertidumbre ya no paraliza. Te permites avanzar aunque no tengas todas las garantías. Te permites crecer aunque no controles todos los resultados. Eso es fortaleza espiritual. El síndrome del impostor también aparece en este nivel. Cuando creces más de lo que tu identidad antigua esperaba, una parte de ti puede decir, esto no es realmente mío. En cualquier momento se darán cuenta. Esa voz es la versión pasada de ti intentando proteger su narrativa. Pero la verdad es simple, si llegó a tu vida, es porque hay coherencia potencial contigo. No todo lo que llega está garantizado para siempre. Pero todo lo que llega trae aprendizaje y expansión. Recibir sin culpa implica abrazar la experiencia completa. Disfrutar sin anticipar tragedia. Celebrar sin disminuir. Agradecer sin miedo. La expansión espiritual no es un salto abrupto. Es un proceso de estabilización. Primero recibes. Luego dudas. Luego aprendes a sostener. Luego te acostumbras. Y finalmente, lo que antes parecía imposible se convierte en tu nueva normalidad. Eso es evolución de identidad. Y cuando tu identidad se actualiza, tu merecimiento ya no se cuestiona. Se asume. Se vive. Se encarna. La energía del merecimiento espiritual madura cuando entiendes que no viniste a esta experiencia para sobrevivir en pequeño. Viniste para experimentar amplitud. Y esa amplitud no es arrogancia. Es expresión natural de tu esencia. En el siguiente y último capítulo antes del cierre, vamos a integrar todo, recordar que no tienes que ganarlo, solo recordarlo. Porque el merecimiento no es algo que construyes desde cero. Es algo que reconoces cuando dejas de olvidarlo. Cuando recuerdas que no tienes que ganarlo, solo recordarlo. Llegas a un punto en el camino donde comprendes algo que transforma todo. No tienes que ganarlo. No tienes que acumular méritos infinitos. No tienes que pagar deudas invisibles. No tienes que demostrar constantemente tu valor. El merecimiento espiritual no es un premio. Es un recuerdo. Desde pequeño aprendiste que el reconocimiento se obtiene con esfuerzo. Que el amor se mantiene con comportamiento correcto. Que la aprobación depende de cumplir expectativas. Y sin darte cuenta, trasladaste esa lógica a todo. Si trabajo más, merezco más. Si sufro más, recibiré más. Si mejoro lo suficiente, estaré listo. Pero el alma no funciona bajo esa economía. El alma no lleva contabilidad de errores y aciertos. El alma no otorga dignidad según rendimiento. Tu valor no nació el día que lograste algo. No aumentó cuando tuviste éxito. No disminuyó cuando fallaste. Siempre estuvo ahí. El problema nunca fue tu falta de merecimiento. Fue tu desconexión de él. Y esa desconexión no es culpa. Es olvido. Olvidaste que tu existencia no necesita justificación. Olvidaste que no viniste a competir por amor. Olvidaste que no necesitas perfección para expandirte. La energía del merecimiento se activa cuando dejas de buscar validación externa y comienzas a recordar tu dignidad interna. No se trata de inflarte. No se trata de convencerte con frases vacías. Se trata de reconciliarte contigo. Reconciliarte con tu historia. Reconciliarte con tus errores. Reconciliarte con tus sombras. Porque mientras sigas peleando con partes de ti, tu energía seguirá dividida. Y una energía dividida no puede sostener expansión completa. Recuerda esto, no necesitas ser una versión ideal para merecer bienestar. No necesitas haber sanado todo para recibir amor. No necesitas dominar todo para experimentar abundancia. La vida no te pide perfección. Te pide presencia. Cuando estás presente, dejas de vivir desde el miedo al pasado o la ansiedad del futuro.
Comienzas a sentir estabilidad interna. Y en esa estabilidad algo cambia. Las oportunidades ya no se sienten como amenazas. El amor ya no se siente como riesgo. La abundancia ya no se siente como carga. Se sienten como extensión natural de tu identidad. El merecimiento espiritual es recordar que eres parte del flujo, no un intruso en él. No estás pidiendo algo que no corresponde. No estás tomando algo que no es tuyo. Estás participando en el movimiento natural de expansión. Tu esencia no fue diseñada para vivir contraída. La contracción fue defensa. La duda fue aprendizaje. El miedo fue protección. Pero ahora puedes elegir algo distinto. Puedes elegir confiar en tu capacidad de sostener. Puedes elegir permitir sin culpa. Puedes elegir avanzar sin pedir permiso interno constante. Recuerda cómo eras antes de aprender a dudar de ti. Había espontaneidad. Había curiosidad. Había impulso natural de explorar. Esa energía no desapareció. Solo fue cubierta por capas de condicionamiento. El merecimiento no es construir algo nuevo. Es quitar capas. Quitar la culpa. Quitar la comparación. Quitar la autoexigencia excesiva. Y debajo de todo eso, encuentras una certeza simple: soy digno porque existo. No porque produzco. No porque logro. No porque otros me validan. Porque existo. Esa verdad no necesita argumentos. Necesita integración. Cuando la integras, algo se alinea. Tus decisiones se vuelven más claras. Tus límites se vuelven más firmes. Tu presencia se vuelve más estable. Y esa estabilidad es magnética. No atraes desde la carencia. Irradias desde la coherencia. No persigues oportunidades. Te alineas con ellas. No imploras amor. Lo compartes. El merecimiento espiritual no es el final del camino. Es el inicio de una nueva forma de vivir. Una forma donde ya no negocias tu valor. Una forma donde ya no reduces tu luz. Una forma donde ya no esperas aprobación para expandirte. Recuerda esto profundamente: nunca estuviste separado de lo que anhelas. La separación fue una percepción. La duda fue una historia. La insuficiencia fue una interpretación. Pero tu esencia siempre fue completa. Y cuando recuerdas eso, ya no necesitas ganarlo. Solo necesitas vivir desde ahí. En el epílogo vamos a cerrar este viaje con una integración profunda, para que no solo entiendas el merecimiento, sino que lo encarnes en tu vida cotidiana. Nunca estuviste separado de lo que anhelas. Respira profundo. Has recorrido un camino interno. No hacia algo externo, sino hacia un reconocimiento. Tal vez al comenzar este audiolibro pensabas que el merecimiento era una meta. Algo que debías activar, construir, fortalecer. Ahora comprendes algo distinto. El merecimiento no se construye. Se recuerda. Nunca estuviste separado de lo que anhelas. Solo te desconectaste de la certeza de que eras capaz de sostenerlo. La vida no te estaba negando. Tú estabas dudando. No por debilidad, sino por historia. Historia de aprendizajes. Historia de condicionamientos. Historia de momentos donde aprendiste que el amor debía ganarse y que la expansión tenía un precio. Pero hoy puedes elegir algo nuevo. Puedes elegir no seguir negociando tu valor. Puedes elegir dejar de justificar tu existencia con rendimiento. Puedes elegir recibir sin culpa. Imagina por un momento cómo sería tu vida si ya no cuestionaras tu dignidad. ¿Cómo hablarías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo elegirías tus relaciones? ¿Cómo administrarías tu tiempo y tu energía? Esa versión no es arrogante. Es estable. La estabilidad interior es el suelo del merecimiento. No necesitas gritar que mereces. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas actuar desde la certeza silenciosa de tu valor. Recuerda las señales que vimos. El autosabotaje desaparece cuando la identidad se actualiza. La culpa se disuelve cuando comprendes que crecer no es traicionar. El miedo se reduce cuando confías en tu capacidad de sostener. Todo esto no es magia. Es coherencia. La energía del merecimiento espiritual se activa cada vez que eliges respeto sobre autocastigo.
Cada vez que eliges límites sobre complacencia. Cada vez que eliges verdad sobre miedo. No se trata de hacerlo perfecto. Habrá momentos de duda. Habrá días de inseguridad. Habrá experiencias que desafíen tu confianza. Pero ahora sabes algo esencial, la duda no invalida tu dignidad. Puedes sentir miedo y seguir siendo digno. Puedes equivocarte y seguir siendo suficiente. Puedes caer y seguir siendo valioso. Eso es madurez espiritual. El merecimiento no es ausencia de errores. Es permanencia del valor. Y cuando esa permanencia se vuelve clara, tu vida comienza a reorganizarse. Empiezas a elegir mejor. Empiezas a hablar con más firmeza. Empiezas a actuar con más congruencia. No porque alguien te dio permiso, sino porque tú te lo diste. Recuerda esta frase profundamente: no tienes que convertirte en alguien distinto para merecer más. Tienes que dejar de tratarte como si fueras menos. Tu alma no vino a esta experiencia para sobrevivir en pequeño. Vino a experimentar expansión consciente. Vino a amar sin miedo. Vino a crear sin culpa. Vino a recibir sin vergüenza. Y cada vez que eliges actuar desde dignidad, estás honrando ese propósito. Tal vez el cambio no sea inmediato en lo externo. Tal vez no todo se transforme mañana. Pero algo ya cambió. Tu percepción. Y cuando cambia la percepción, cambia la energía. Y cuando cambia la energía, cambia la realidad. No porque la vida se adapte a tus caprichos, sino porque tu identidad se alinea con lo que ya era posible. Antes de cerrar, quiero que hagas algo muy simple. Coloca tu mano sobre el pecho. Respira profundo. Y repite en silencio: no tengo que ganarlo. Solo tengo que recordarlo. Permite que esa frase se asiente. No como motivación pasajera, sino como base. Porque desde ahora, cada decisión puede nacer de ahí. Cuando dudes, vuelve a esa frase. Cuando temas, vuelve a esa frase. Cuando sientas culpa, vuelve a esa frase. No tienes que ganarlo. Solo tienes que recordarlo. La energía del merecimiento espiritual no es una herramienta externa. Es tu naturaleza cuando dejas de olvidarla. Y ahora que lo recuerdas, puedes vivir distinto. Más estable. Más coherente. Más libre. Este no es el final. Es el inicio de una identidad nueva. Una identidad que ya no pide permiso para existir. Una identidad que sabe que recibir no es un privilegio, es parte del flujo natural de la vida. Y cuando vives desde ahí, la expansión deja de ser un deseo lejano. Se convierte en tu manera de estar en el mundo. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti se acomodó o despertó, apóyalo ahora mismo. Dale me gusta a este contenido para que más personas puedan recibir este recordatorio y comiencen a reconectar con su propio merecimiento. Y suscríbete. No solo para ver más videos, sino para mantener activa esta conversación contigo mismo. Aquí no vienes a distraerte. Vienes a recordarte. Suscríbete y continúa este camino de conciencia, expansión y dignidad interior.